también las materias primas, el dashboard. Bueno, empecemos, Eric, qué sé yo. Sí, vamos a empezar directamente. A ver, en definitiva, esta semana, más allá de obviamente los conflictos geopolíticos que lo aborda Álvaro en nuestros streams de los miércoles, que obviamente si quieren pueden ir a el link de miércoles que vamos a dejar por acá arriba, por acá abajo, no sé cómo lo vamos a poner cuando subamos este video a nuestras redes de YouTube. Hay, desde el punto de vista económico, dato duro de crecimiento, sí, de las ventas minoristas en Estados Unidos, que obviamente sigue, digamos, metiéndole leña al fuego a este objetivo, ¿no?, que tiene la Fed de reducir la actividad económica para posteriormente bajar la inflación, ¿no? Ese es un poquito, digamos, el mecanismo que actualmente está utilizando, ¿no?, a través del aumento y la presión que genera la restricción monetaria, ¿sí?, sobre la actividad económica. Dicho esto, para rematarlo, Powell en el día jueves, sí, en el día de ayer, había anunciado en la reunión del Club de Inversores de New York, si no me equivoco, que simplemente hay que seguir haciendo esfuerzos para poder contener la inflación. O sea, todavía están lejos de los objetivos que desean y que todavía hay que seguir por la misma senda. Entonces, para ya arrancar con el análisis, veamos cómo reaccionan o cómo están actualmente los tipos de interés esperados para la próxima reunión de la Fed del 1 de noviembre, en tan solo 2 semanas aproximadamente, donde confirma que, digamos, las probabilidades implícitas de los futuros de la Fed nos estarían marcando casi un escenario de mantenimiento de tasas en el rango de los 525 a 550 puntos básicos. Así que en ese sentido, higher for longer es lo que estamos, digamos, es el escenario principal. Y seguimos discutiendo si hay soft landing o no soft landing, ¿no? Y la realidad, estadísticamente hablando, nos indica que siempre cuando hubo un incremento fuerte, abrupto de los tipos de interés por parte del principal banco central del mundo, siempre termina en un problema, en definitiva. Ese primer problema o la primera señal de problema fue en marzo, como dijimos, como hemos analizado en su momento, con la crisis de liquidez de los bancos, que fue contenida con inyección de dinero, o sea, en definitiva, con la solución de todos los días. Pero claro, o sea, una cosa contrarresta a la otra. Si seguimos inyectando dinero, va en contra de la política de restricción que busca, digamos, contener la inflación y hacerla reducir. Si bien, ojo, la inflación, como también lo hemos analizado y vamos directamente a nuestro dashboard de inflación, acá arriba, abajo a la izquierda, donde está Estados Unidos, claramente la inflación está bajando. Sí, se mesetó un poco ahora en los últimos registros, pero está bajando, ¿sí? Y de hecho se encuentra por debajo de los tipos de la Fed actualmente en el corto plazo, ¿sí? Obviamente, para poder ver estas métricas hay que ver la inflación esperada de acá 5 a 10 años para poder tener algo más estable, pero en definitiva en el corto plazo, por lo menos las de referencia, las tasas de referencia de la Fed están por encima. No es así en el caso de Reino Unido, que Reino Unido sigue dando valores de inflación altos. En los últimos datos de inflación fueron de 6.7% de incremento interanual para la headline, para la inflación completa, y para la core de 6.1%. O sea, sigue estando muy picante, en los términos que digo yo, la inflación en Reino Unido. ¿Sí? En Europa un poquito más controlado, ¿sí? Todavía no hizo ese cruce como pasó en Estados Unidos, pero todavía, digamos, se sostiene una mejor situación que la de Reino Unido, ¿está bien? Y con respecto a las ventas minoristas, que es un poco lo que el dato de esta semana, ¿sí?, se mantiene con una variación interanual de 3.8%. O sea, de hecho, fue incrementando desde abril de este año, ¿sí? Y siempre manteniéndose con una variación positiva, ¿está bien? Si bien bajó esa variación por una cuestión obviamente de base, ¿sí?, de efecto base, porque estamos comparando con valores que cada vez son más altos, siguió creciendo la venta minorista. Y eso se vio reflejado obviamente en una actividad de servicios que todavía no había entrado en terrenos recesivos. Así que dicho esto, obviamente Powell va a seguir empujando para restringir monetariamente la economía y tratar de inducir a que esto baje, ¿sí?, que no haya una variación positiva de las ventas minoristas para que baje la actividad económica, naturalmente, ¿sí?, considerando sobre todo que todavía estamos en una situación de pleno empleo, ¿está bien? Y con respecto a las tasas, a los tipos de interés, antes de irnos directamente a nuestro análisis de intermercado, algo muy importante está pasando actualmente con los tipos de interés, que es la reversión de la curva. ¿Se acuerdan que nosotros seguimos obviamente las curvas de los bonos americanos de cerca y los bonos europeos también, principalmente Alemania y España? Y lo que estamos viendo acá es claramente, está perfecto.
como ahora estoy controlando los controles de DOS, ¿viste? Dije, opa, estoy grabando, sí, estoy grabando. Es para valorar cuando lo tenemos a Mickey detrás. Mickey, ¿dónde estás, Mickey? Bueno, igual tenemos una reestructuración de equipo, hago un pequeño paréntesis, que nos va a permitir generar mucho mejor contenido, sobre todo de cara a los futuros partners que estamos cerrando y vamos a tener en breve. Así que gracias, Mickey, por acompañarnos a este camino, pero hay otras tareas con mayor valor agregado ahora, creo yo. En realidad esto es la precarización laboral, donde totalmente. Cada uno de nosotros vamos a tener que hacer más tareas. Bueno, pero es parte del proceso. Así que dicho esto, lo que nos está pasando con la curva americana es que se está revirtiendo, ¿sí? Entonces la parte corta, ¿está bien? Se mantiene estable y con muchas expectativas de que baje eventualmente, ¿sí? Por esta cuestión de que eventualmente a mitades o fines del 2024 empiezan a ajustar a la baja los tipos de interés de referencia de la Fed. Pero el problema está acá, ¿sí? Esto está subiendo, ¿sí? Y si analizamos la curva de la Fed, la curva de tipos de interés de Estados Unidos, ¿sí? Y vemos el diferencial entre los tipos a 2 años y los tipos a 10 años, lo que estamos viendo es que esa curva se está revirtiendo desde los mínimos que alcanzó de reversión de casi 1%, o sea, la tasa de 2 años tenía 1% por encima de rendimiento de la tasa de 10, ahora está empezando a normalizarse, ¿sí? Está empezando a llegar al punto cero y, obviamente, el quiebre posterior. Y siempre cuando sucedió eso, si analizamos la historia reciente, tenemos 2001, ojo lo que vas a decir, ojo. 2008 subprime, y encima después tenemos la del 89 también de paso. Entonces, no es que la historia se repite permanentemente, no necesariamente esto tiene que pasar, ¿está bien? Pero hay que seguirlo de cerca, ¿está bien? Por lo menos para reducir, como digo, ¿no? El riesgo de exposición. Esto no quiere decir, vendo todo y ya está, o me shorteo. No. Pero manejar los niveles de riesgo, ¿está bien? Y luego, antes de ir a nuestro dashboard intermercado, ¿cuántos minutos vamos, Juani? ¿Lo tenés controlado? 9 minutos. Irían 7 minutos tendrían que ser. 8 quizás, porque programamos y media, empezamos un minutito antes. Más o menos bien. Y luego en lo que hace referencia a nuestro dashboard de Rebasement Chart, donde tenemos la evolución desde el principio de año de los principales ETF que siguen los sectores de la economía norteamericana y los principales índices, vemos, por ejemplo, que consumo discrecional, ¿sí?, está empezando a caer, ¿sí? Entonces, ¿qué decíamos? Si se está induciendo una recesión, sea soft landing, hard landing o whatever, ¿sí?, que implica una reducción del consumo, que implica menos dinero en el bolsillo de la gente, donde si usted, bueno, acá no lo tengo listo, pero los niveles de endeudamiento de crédito a corto plazo, con tarjeta de crédito principalmente, están subiendo a un ritmo bastante acelerado. Por ende, eso significa de que la gente está empezando a estirar un poco más su capacidad de consumo. Y si Powell sigue queriendo reducir esto, la actividad económica y el consumo, obviamente el consumo discrecional va a empezar a caer. Naturalmente, de hecho Spotify cayó bastante, Airbnb cayó bastante. Sí, es un poco lo que también veníamos analizando. Entonces, consumo discrecional empieza a bajar. Servicio de comunicación y tech aún se mantienen. Le está costando, pero se mantiene. Un SPY que ya está en 11% de ganancia en lo que va del año. Y luego tenemos un Dow Jones casi en cero, ¿sí?, y un Russell, que son las empresas de baja capitalización, en negativo ya, ¿sí?, con un conjunto de sectores que o están debajo del agua o están peleando por estar un ratito por encima, ¿sí?, sobre todo industriales con 1.41 y la parte de se me hizo un blank, de energía, si no me equivoco, también con 8%, bueno, como producto obviamente del aumento de los commodities energéticos de las últimas semanas. Pero bueno, el panorama en términos generales, como se dice el breadth of market, ¿sí?, es bastante estrecho, ¿sí?, solamente algunas quedan muy por encima y el resto complicadas. Así que dicho esto, vamos a nuestro dashboard intermercado para repasar un poquito qué nos depara en las próximas semanas y qué nos están diciendo los gráficos, ¿sí? Empecemos con el Standard & Poor's, como hacemos siempre. Y el Standard & Poor's en el gráfico de compresión semanal nos está mostrando una clara debilidad de poder recuperar posicionamiento sobre la línea de soporte alcista quebrada el lunes al principio de octubre. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que para continuar al alza sí o sí tiene que recuperar posicionamiento arriba? Si no, se va a complicar mucho el terreno. Y se está complicando mucho el terreno porque tenemos 2 semanas
contando esta que está cerrando hoy, con 2 debilidades al alza, intentando meterse por encima de esa línea de resistencia actualmente, y no lo está pudiendo hacer. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que no hay fuerza si no hay momentum alcista en el mercado, ¿sí? Y encima teníamos todas estas resistencias al alza. Por eso la advertencia de ojo con entrar en estos momentos, porque tenemos resistencias arriba y tenemos mucho viento en contra. Entonces es pedirle mucho a la máquina para poder avanzar. ¿Está bien? Así que dicho esto, ¿qué cosas tendremos que ver? Y vamos a poner en el gráfico diario como para tener un poquito más de información. Lo que tendremos que ver, y el punto clave acá, es si nos hace nuevo mínimo. El nuevo mínimo estaría aproximadamente en los 4.236. Nuevo mínimo significa ir a buscar directamente el soporte en los 4.200 puntos, que es un nivel bastante clave para poder decir, bueno, ok, es un nivel donde tenemos máximos anteriores que ahora van a funcionar como zonas de soporte. Si estos eran resistencias, ahora van a funcionar como zonas de soporte. Por ende ahí sería un buen momento para, si uno quisiera sumar posiciones sin una estrategia inherente atrás, eso siempre va a depender del trader o del inversor, considerar este nivel de soporte como un punto de entrada potencial, ¿está bien? Independientemente, de vuelta, de la estrategia que utilicen, ¿está bien? Así que, dicho esto, mi perspectiva es que va a ir a los 4.200 puntos, sobre todo si se agrava la situación en Medio Oriente y la situación de los commodities sigue afectando al alza, lo cual, ¿en qué redunda? En una dificultad para bajar la inflación. ¿Okay? Entonces eso hace que el camino de Powell sea un poquito más difícil. Con respecto al Nasdaq, exactamente lo mismo. Teníamos las zonas estas de resistencia. Así que la zona de soporte de testeo principal subsiguiente serían los 14.600 puntos para luego de quebrar, y muy probable la quiebre, vaya a buscar los 14.000 puntos directamente, ¿sí? Así que también a la baja para lo que es el Nasdaq, considerando sobre todo que tenemos esta línea de resistencia dinámica bajista acá, de cortísimo plazo, y en el mediano plazo también tenemos el quiebre a la baja de esta línea de soporte dinámico al alza. ¿Está bien? Así que dicho esto, también al Nasdaq le está costando. Y para cerrar el mercado americano, con respecto a los futuros del Russell, como dijimos recién en el gráfico de Reversement Chart, lo tenemos debajo del agua, ¿sí? Al Russell. El principio de año en el Russell fue aquí, ¿sí? Está acá abajo. Con una clara, y voy a poner el gráfico diario en esta oportunidad, para que sea un poquito más claro, por una clara línea de resistencia dinámica bajista que marcó todo este comportamiento a la baja del Russell, ¿está bien? Y de hecho, había cumplido el Target 2 y parece que tiene ganas de ir a buscar, bueno, ya fue a buscar, hoy está tocando en este mismo momento los 1.700 puntos, que es una zona de soporte, y de continuar ya iría a buscar los 1.651 puntos. Así que realmente está complicado también el Russell, porque justamente las empresas que están dentro del Russell son las más complicadas, las que necesitan más el financiamiento y la que les está costando más en un entorno de restricción monetaria. Así que dicho esto, marca el potencial destino del mercado americano, básicamente Russell, en cierta forma. Con el mercado europeo, el Eurostoxx 50 alcanzó también target que habíamos establecido en los 4.032 puntos. ¿Está bien? Setup al alza no hay por ahora. Sabemos que Europa está en una pseudo recesión en cierta forma, lo cual complejiza un poco entrar en un mercado de estas características. Así que hay que ver cómo consolida acá, ¿está bien? Y fundamentalmente, cómo resuelve esta compresión de actividad en esta zona, dada la resistencia dinámica bajista de corto plazo y la zona de soporte. De resolver a la baja, tenemos, y acá voy a modificar aquí porque estos ratios no corresponden, no sé por qué, se puso un ratio de 1.40, porque no debería estar aquí, es de 1.618. ¿Está bien? Justo donde coincide con la zona de soportes anteriores. ¿Está bien? Así que lo mejor es esperar a que resuelva esto y muy probablemente lo resuelva a la baja y vaya a buscar este nivel. Así que por ahora nos mantenemos también bajistas con el Eurostoxx 50. Luego con lo que es el mercado de treasuries americanos a 10 años. Bueno, casi podríamos decir que virtualmente tocó el 5% de rendimiento. ¿Sí? Algo que también habíamos ya esperado. ¿Está bien? Y es básicamente la contracara de lo que podría llegar a venir en un futuro en el mercado americano, porque de vuelta estamos hablando, entre comillas, de bono de libre de riesgo, ¿tá? Frente a un mercado de acciones que es riesgoso en sí. Entonces, si nosotros tenemos que el libre de riesgo de 10 años cotiza 5% de rendimiento anual, bueno, es una inversión muy atractiva que le va a restar combustible al mercado de acciones. Así que esto es básicamente el preludio de que siga habiendo presión a la baja para el mercado americano.
Con respecto al mercado europeo de bonos, tenemos Alemania y España, también con la misma dinámica, resolviendo el alza, con una pequeña caída de ajuste, como una especie de pullback a línea de resistencia quebrada, que es esta que tenemos aquí, pero con un claro camino al alza todavía y con un incremento bastante sustancial de los spreads de riesgo entre ambos países. Y luego el oro, ¿sí? Obviamente, el oro, activo de refugio, ¿sí? Naturalmente en una situación de conflicto geopolítico como el que estamos viviendo actualmente, va a subir. No hay mucha alternativa, ¿está bien? Y si bien nosotros obviamente habíamos planteado escenarios bajistas y casi alcanza la zona de soporte principal que coincidía con un objetivo, revirtió rápidamente por esta situación de crisis sin ningún tipo de setup desde el punto de vista de análisis técnico, ¿está bien? Pero para mencionar y para destacar, digamos, la validez de este tipo de análisis es cómo respeta la línea de resistencia anterior, ¿sí? Cuando se produce la explosión el viernes 13, frena exactamente contra la línea de resistencia. Hace 2 días de ajuste y luego la quiebra para nuevamente frenarse en la otra línea de resistencia que era el canal desdoblado, ¿está bien? Acá de vuelta, no había setup en sí, por lo menos en la compresión diaria. Había que bajar un poco 4 horas o 1 hora para poder ver setups. Pero es interesante la validez que ha tenido las líneas de resistencia. Y acá, ¿qué podríamos esperar? Obviamente, si el conflicto se complica, esto muy probablemente se consolide por encima de la línea de soporte, actual resistencia, y vaya a buscar la zona de los 2.078, 2.100 la onza, ¿está bien? Pero a priori, desde el punto de vista estrictamente técnico, acá estamos contra una resistencia y no tenemos setup. Por ende, el camino más lógico a esperar es que haga un pullback, por lo menos a la línea de resistencia quebrada, para luego continuar, ¿sí? Este es un mejor punto de entrada que acá directamente. Y luego, con respecto a commodities, para seguir con el commodities del índice amplio, ¿está bien? Obviamente, habíamos marcado, ¿sí?, con un retroceso a 50.61.8 de Fibonacci de todo este swing alcista, ¿está bien? Que lo había ajustado muy rápidamente, ¿está bien? Acá habíamos mencionado que, bueno, acá es a criterio de cada uno, pero es una oportunidad de compra. Y con el conflicto bélico, naturalmente, saltó por los aires junto con el petróleo, etc. Y con los commodities agrícolas. Así que dicho esto, ¡pum!, al alza. Aquí no es una zona tan interesante como esta, ¿está bien? Y va a depender mucho de cómo evolucione el conflicto. Pero desde el punto de vista técnico, hay un setup que va a tener los siguientes objetivos. ¿Sí? Voy a borrar estos objetivos anteriores, ¿sí? Y voy a establecer los siguientes objetivos, donde tenemos 25,90 por un lado y 27,27, ¿está bien? Que coincide con esta zona de acá. Así que básicamente commodities lo tenemos al alza junto con el oro. Y luego, para cerrar la sección de monedas a través del dólar index, ¿sí? Tenemos una index que fue perdiendo terreno, ¿está bien? Aunque tenemos una zona de soporte bastante relevante acá en los 105 puntos, ¿sí? Así que a priori estaría como haciendo una especie de ajuste de corto plazo, ¿está bien? Donde tenemos esta línea de resistencia dinámica bajista y muy probablemente, si llega a quebrar esta zona, vaya a buscar la zona de los 105 puntos, ¿está bien? Pero acá la dinámica es bien alcista. Máxime si las tasas se van a mantener altas por más tiempo y tenemos un bono del Tesoro americano de 10 años que sigue ganando terreno de rentabilidad. Y por último, el euro dólar, que obviamente es la contracara, ¿no? Naturalmente. Así que 106. 1,063 es la zona de resistencia. Está en zona de soporte actualmente entre los 106,63 y los 105,2. Así que, y aquí no hay un setup claro para hacer. Lo ideal es que quiebre los 1,063 y luego haga pullback para poder entrar en este nivel con un setup un poco más claro para el euro dólar. Así que dicho todo esto, voy a minimizar el gráfico para ver todos los cuadraditos. Después borro todas las cositas que dibujé. Pero tenemos un mercado de acciones americano que tiene bastante viento en contra y con una tendencia, por lo menos en Russell, bajista bastante clara. Y con una expectativa de que siga bajando para lo que es el mercado del S&P 500 y el Nasdaq. Tenemos un Eurostoxx 50 que cumplió target y con expectativa de continuar la baja. Tenemos una Treasury Note de 10 años que alcanzó los 5% de rentabilidad y que no tiene indicios de que cambie mucho de su dirección. Un mercado de bonos europeo que sigue su misma dinámica. Oro, que obviamente está liderado por las noticias geopolíticas, sin un setup claro, y por ende lo mejor, si se quiere uno entrar al alza, es esperar que vaya a buscar la zona de resistencia
de anterior resistencia actual soporte, que es la línea de soporte que quebró actualmente. Commodities amplio al alza, con setup activo. Un índice del dólar que puede buscar los 105 puntos, que va a reforzar obviamente a los commodities y al oro. Y un euro dólar que está bastante estable, pero sin un setup específico. Así que dicho todo esto, Juani, ¿algún comentario? ¿Qué le decimos? Gracias, Jerome. Gracias, Powell. Perdón por tan poco. Está muy bien. Tengo un amigo que tiene una cervecería, una cadena de cervecerías en Argentina, en Buenos Aires, que se llama Jerome. Así que saludos ahí a Mira, le estamos haciendo la publicidad sin darnos cuenta. Totalmente, pero totalmente. Pero es un amigo de la casa. Después claro, le mando cervezas. Claro, sería, bueno, van a llegar un poquito tarde, pero... Ponemos las botellitas de cerveza acá al costado, ¿viste? El PNT, ¿no? La no tradicional. Total. Nada, creo que en estos 20 minutos un poquito va a ser el resumen de esta semana. Repito, creo que venimos un poquito pinos con el análisis, las proyecciones y lo cumplido, así que creo que desde ese lado estás con buen ojo en lo que son proyecciones. Así que, bueno, veremos qué sucede de acá a fin de año y en lo que sigue, ¿no? Pero no parece un panorama muy alentador. Sí, bueno, depende para quién y de qué lado estés, ¿no? Dice acá Jesse Livermore, acá en el librito, ¿está bien? Uh-huh. Que no hay mercado bajista o alcista, sino el lado correcto. Bueno, veremos con el transcurso de estas semanas a ver si Jesse se sigue confirmando o no lo que plantea. Por lo pronto, en el corto, en lo inmediato, hoy viernes a esta hora, gracias Jerome por todo, perdón por tan poco, que el esfuerzo lo sigan haciendo los otros, como de costumbre. Bueno, señores, Eric, muchas gracias. Gracias a todos los que están ahí en línea, los comentarios, cada uno de los posteos que estamos haciendo. En todas las redes sociales que nos vienen siguiendo, como siempre, hay que ser agradecidos. Espero que les haya gustado, les haya disfrutado, les haya sido de utilidad. Cohetitos en TradingView, likes en YouTube, likes en LinkedIn, donde sea, donde quieran. Quedamos a disposición para lo que necesiten. Eric, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y nos estamos viendo el lunes de Chinguito. Lunes de acciones. Muchas gracias a todos. Buen chau.